Pues, hermanos, tenemos muchos visitantes de Inglaterra y pensó en preparar en inglés, pero pensó que la mayoría prefiere que hable en español. Pues, inténtalo en español. Y pues bien. Pues esperemos un momento hasta los niños llegan, ya están arriba. Pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Dios, gracias porque si estamos de Inglaterra o Colombia, Ecuador, de España, es el mismo Dios para todo. Es la misma Biblia, la misma palabra que tenemos en toda lengua. Y ayúdanos, Señor, ahora a entender tu palabra y ayúdanos a saber más de ti, Señor, y crecer en fe. Amén. ¿Alguna vez has llegado muy tarde a una fiesta y sentiste que has pedido algo? Cuando llegaste, todo habían estado allí durante unas horas, muchas horas, y ya está muy tarde. Y la gente, todo estaban en medio de sus conversaciones. Y intentas escuchar y entender, pero te habías perdido algo de la historia de la noche. Un chiste, una historia que alguien compartió en tu ausencia. Si hubieras llegado antes, habría podido disfrutar todo de la diversión de la fiesta, juntos con sus amigos, pero te lo habías perdido la oportunidad. El domingo pasado celebramos el domingo de la resurrección. El día que recordamos el sacrificio de Jesús, de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Jesús dio su vida en nuestro lugar para que podamos recibir vida eterna. ¡Qué motivo de celebración! De verdad, ¡qué fiesta! Y mira la lista de invitados. Dios es tan extravagante de todos, que todos nosotros hemos invitado a esta celebración. Todo el mundo está invitado a venir a la fiesta. La semana pasada estudiamos Juan capítulo 19 y 20, Juan 19 y 20, y pensamos en esa magnífica historia de esperanza y salvación. El domingo pasado fue, de verdad, un día de celebración. Y vamos a acordar el final parte de esto, la visita de Jesús a sus discípulos en Juan 20, 19 a 23. Juan 20 empezó al versículo 19. Llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. El lugar donde estaban reunidos los discípulos tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. No obstante, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús volvió a decir: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Pienso que realmente tuvieron una celebración magnífica. Un encuentro con Jesús resucitado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Los discípulos recibieron su bendición.
fueron instruidos para continuar la misión de Jesús. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¡Qué celebración deberían tener! Pero alguien se perdió la fiesta. Tomás no estaba ahí. Desafortunadamente, Tomás se perdió ese primer encuentro con Jesús resucitado. Todos los demás estaban allí cuando Jesús Cristo se paró media de ellos. No hay forma de saber dónde estaba Tomás. Solo se nos dice que no estaba con ellos. Y nos continuamos los detalles en Juan 20, 24 y 25. Tomás, uno de los 12, apodado el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, pues, los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él respondió: «Si no vio en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de esos clavos, a mi mano en sus costados, no creeré». El pobre Tomás ha pasado en historia como el escéptico, el que carecía de fe. Lo despreciamos porque cuando los discípulos se le habló de la resurrección, él se negó de creer. Quería ver y tocar antes de creer. Vale la pena decir que los discípulos también actuaron con un poco de escepticismo cuando las mujeres les dijeron que la tumba estaba vacía. Leemos que he corrido en Lucas 24, versículos 11 y 12. Cuando las mujeres llevaron la noticia sobre la resurrección, a los 2 apóstoles le pareció todo una locura y no le creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Cuando miró dentro, vio solo las vendas de lino y volvió a casa asombrado porque oyó que había sucedido. Si bien criticamos a Tomás por sus dudas, los discípulos no estaban mucho mejor al primero. A pesar de tu alegría inicial, también este primer día que hemos leído en Juan 20. A pesar de eso, no hay evidencia ni experiencia que en la semana después hice algo. La semana después de la resurrección, estábamos también en su habitación con la puerta cerrada y atrancado. Tomás se había perdido el encuentro con Jesús, pero recibió la noticia con incredulidad. Él dudó mucho. Pero una semana después se apresuró a alcanzarlo, como seguimos leyendo en Juan 20, versículos 26 hasta 28. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro de ese lugar, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y, aunque estaban las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego le dije a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío».
una vez más, reunidos en una habitación cerrada. Sin embargo, esta vez Tomás estaba allí. Una vez más, Jesús se presentó entre ellos, diciendo las mismas palabras: paz a vosotros. Qué simpático, qué gracioso es Jesús. A pesar de que Tomás dudaba, Jesús tuvo compasión a él. Y Jesús no dijo: fuera de mí, incrédulo, vete, dudoso. Jesús vino para que Tomás también pudiera ver. Por sí mismo podía ver la verdad de la resurrección. Y Jesús ofreció sus manos. Mira, toca. No seas incrédulo, sino creyente. Después de todo lo que habían pasado juntos, Jesús sabía cuán humano eran los discípulos, propenso todos de dudar, fácilmente asustados, a veces cobardes. Sin embargo, Cristo amaba a sus discípulos. A ellos los amaba lo suficiente como para volver otra vez al incrédulo Tomás, para beber, para él puedo creer. Jesús le borró todas las dudas de Tomás con su paz perfecta. Y más, le dio una oportunidad de convertirse en una persona de fe. Tan pronto como vio a Jesús, Tomás dejó de dudar y se llenó de fe. Señor mío, Dios mío. Y sus palabras son notables. Esas palabras de Tomás nos acuerdan de las palabras del primer capítulo de Juan. En Juan 1:1 nos leemos que en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. A lo largo del Evangelio de Juan vemos referencias a quién es Jesús. Juan el Bautista testificó en Juan 1:34 que Jesús era el Hijo de Dios. En Juan 1:49, Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Juan 4:42, los samaritanos dijeron que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y en Juan 11:27, Marta dijo: yo he creído en que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan quería que conocemos quién es Jesús. Hasta el primer versículo de su evangelio, él declaró este mensaje. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Tomás, con su declaración, no estaba simplemente reconociendo la resurrección de Jesús, sino expresando quién es Jesús. Tomás se dirige a Jesús como Dios. Tomás le habló a Jesús como Israel. Le había hablado a Yahweh: Señor mío, Dios mío. La declaración de Tomás se convirtió en el más escéptico de la resurrección, en el hombre que hizo la mayor confesión de fe en el Señor. Al ver Jesús, Tomás dejó de dudar y confesó la verdadera identidad de Jesús. El escéptico se convirtió en un verdadero creyente. Pero si hubieras sido Tomás, ¿lo habrías dudado o lo habrías creído? ¿Y cómo podemos creer
sin esta prueba? Los discípulos fueron testigos de la resurrección. Pedro y Juan vieron la tumba vacía. María se encontró con Jesús en el huerto. Jesús se presentó a los discípulos, incluido Tomás. Incluso en Juan capítulo 21 leemos cómo Jesús preparó un desayuno de pescado para 7 de sus discípulos. Ellos fueron testigos de la resurrección. Por supuesto, creyeron, porque vieron a Jesús resucitado en persona. ¿Y nosotros? ¿Cómo es que podemos creer y no dudar? La respuesta es sencillo: por la fe. Seguimos leyendo en Juan capítulo 20. Después de la declaración de Tomás, Señor mío y Dios mío, leemos la palabra de Jesús en versículo 29. En Juan 20, 29. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y creyeron. Tú y yo no estábamos allí ese primer día. No fuimos testigos de la resurrección. Entonces, tú y yo somos dichosos porque aunque no estuvimos allí para ver al Señor resucitado, hemos creído. Por la fe, creemos. Dichosos los que no vieron y creyeron. Jesús no dijo estas palabras para Tomás ni para los discípulos. Jesús dijo estas palabras para ti, para nosotros. Él sabía que tantos años después que creeréis en la resurrección. Cuán bendecidos eres por haber recibido el Evangelio. Bendito eres porque sin ver has creído. Y Juan terminó el capítulo 20 recordándonos el propósito de su libro en el versículos 30 y 31. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están recogidos en este libro. Pero estas se han escrito para que creeráis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan estaba escribiendo aquí a los lectores del Evangelio, a nosotros. Al escribir su Evangelio, Juan quiso que conociéramos la misma fe en Jesús que él conocía. Si alguna vez tenemos temores o dudas, debemos acudir a estas palabras de Dios en buscar fuerza y aliento. Tenemos las palabras de Jesús en todos los evangelios y la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y como Juan nos dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así como Jesús dijo a Juan en Juan 6, 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras son espíritu y vida para nosotros. Hay vida en las palabras de Dios y debemos leerlas para recibirlo. Toda la Biblia es la palabra de Dios que tenemos para que no dudemos, sino que creamos. Además, Dios nos envió el Espíritu Santo. Dentro de unas semanas celebraremos el día de Pentecostés, el día cuando el Espíritu descendió hacia los creyentes. Ese mismo Espíritu vendrá a nosotros si pedimos a Dios
El Espíritu nos dará entendimiento y fe. En Juan 14, versículos 20 y 26, Jesús habló sobre su Espíritu. Juan 14, 26 nos dice: os ha dicho estas cosas durante el tiempo que ha estado con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os los explicará y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu nos los explicará, nos las recordará y más allá nos fortalecerá en la fe. Dichosos somos que aunque no vivimos a la resurrección, tenemos la palabra y el Espíritu Santo para creer en Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta bendición, esta palabra, esta noticia de salvación no es solo para nosotros, no es solo para la iglesia aquí, es para todo el mundo. Quiero contarte la siguiente historia de una pastora. Leer esta historia. Nunca había visto la multitud en la iglesia, tan multitud, exclamó una mujer. Yo no la conocía, pero al parecer estaba impresionado por la cantidad de gente que estaba aquí para el culto de Pascua. Luego, mientras me estrechaba la mano, se dirigía hacia la puerta y ella añadió: ¿crees que hará alguna diferencia? Me aferré a su mano para que no pudiera escapar. ¿Qué querías decir? ¿Lo que hará la diferencia? Pascua, responde la mujer. ¿Hará la Pascua alguna diferencia para todas estas personas? ¿O la vida de mañana será la misma de ayer? ¿Qué pregunta? ¿Hará una diferencia la Pascua? Sí, por supuesto, hará una diferencia, hará toda la diferencia. Es la diferencia entre luz y oscuridad, la diferencia entre vida y muerte. La resurrección de Cristo cambió todo el mundo, toda la historia. Jesús vino a traer esperanza a un mundo quebranto. Vino para que las personas podrían recibir vida eterna. Las personas que vivieron en pecado recibirán perdón. Las personas que experimentaron dolor recibirán sanidad. Las que dudaban recibirán la promesa de que hay vida eterna. La verdad de la resurrección es la promesa de una vida nueva para todos. La resurrección de Jesús marca la diferencia de todo. El Señor resucitado trae esperanza, valor y fuerza a los que creen en Él. Tenemos un Salvador que cura, que renueva, que trae alegría y esperanza a todos. Vivir en la presencia del Señor, vivir en el poder de la resurrección, vivir en Cristo, significa que somos personas que vivimos en esperanza y fe. No somos personas que vivimos en duda ni en incertidumbre. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió, murió y resucitó. Es una de las noticias más emocionantes
no solo una noticia para la Pascua, sino para todos los días del año. A veces la vida se complica. A veces, si estamos honestos, olvidamos la verdad de nuestra fe. Nos desanimamos un poco o dudamos a Dios. Al igual a Tomás, necesitamos dejar de dudar y en vez ver la verdad de la resurrección. Tomás no merecía esta visita de Cristo, pero la recibió. Jesús vino a sus discípulos dudosos. Y lo mismo ocurre hoy. Si tiene dudas, si es desanimado, Cristo viene a ti. Esta mañana Cristo quiere que animamos, que tenemos fe, que vivimos en Él. Él quiere que tú y yo vivimos llenos de esta fe y alegría, que creemos en Él, en Cristo, el Hijo de Dios, el que da vida eterna. Podemos seguir viviendo cada día en esta celebración de la Pascua. Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro, el Hijo de Dios vivió, murió y resucitó para ti. Jesús vive. Aleluya. Vamos a orar. Padre Dios, gracias porque cada vez que tenemos dudas, que tenemos problemas, viene por nosotros. Sabemos que ame todos nosotros, da su vida para nosotros. Gracias, Padre, ayúdanos a vivir por ti, a vivir cada día, cada momento para ti. Gracias, Padre. Amén.